Bienvenidos a Videovisión, el mexiquense de hoy, periódico de la identidad estatal, comunicación digital. Están aquí en las chicas de Freud y hoy tenemos un temazo. Yo soy Claudia Vázquez y ella es. Yo soy Wendy Sosa y el día de hoy tenemos un tema que se llama las pérdidas que te vacían, y precisamente hay pérdidas que te vacían, pero que te enseñan a ser todavía aún más fuerte. Vamos a bajarle su volumen porque si no, aquí nos van a estar oyendo. Pero entonces las adversidades pues nos enseñan de qué estamos hechos. Tenemos cosas y puntos de quiebre que de alguna manera nos impulsan a ser cada día mejor y a encontrar lo que sería una versión mejor de nosotros mismos. Así es, y de hecho la frase "hay pérdidas que te vacían" hace referencia a las experiencias dolorosas que desconfiguran el mundo en el que estamos viviendo, que nos cambian, que nos mueven todo lo que ya tenemos hecho, y precisamente pues exige este tipo de pérdidas un gran esfuerzo emocional para poder aceptar este tipo de pérdidas. De hecho, el punto de quiebre sugiere que las situaciones devastadoras o las cosas que nos suceden no son precisamente el final, sino que son la oportunidad de reiniciar cosas por nuestra cuenta y tener la capacidad precisamente de algo que se llama resiliencia. Entonces, prácticamente lo que nosotros hagamos después de una pérdida, de un duelo o de una situación difícil, es lo que nos va a dar ese grado de superación que necesitamos para que estemos todavía mejor. Así es, y el duelo no es racional. Si queremos trabajarlo de manera racional, como si estuviéramos solucionando un problema, pues no vamos a trascender, porque el duelo es existencial, es emocional, es corporal, y además es un territorio que tenemos que atravesar. La mayor parte del tiempo nos la pasamos perdiendo. Y la paradoja es que no estamos habituados para aceptar que perdemos algo. Perdemos el trabajo, perdemos la juventud, perdemos a un ser querido, el empleo, parejas, etcétera. Perdemos más de lo que ganamos en este mundo, pero no estamos habituados para aceptar estas pérdidas. Pues de hecho, la pérdida se convierte precisamente en un motor para la creatividad, para que nosotros podamos de alguna manera relacionarnos con otras cosas y podamos entender que el crecimiento personal precisamente se viene o deviene de lo que sería el caos, de una pérdida, de un duelo, ¿no? ¿Cuántas veces perdemos a una persona y pensamos que ahí se termina todo porque fue una pareja, pero estamos habituados a lo que hacemos con esa pareja? Pero realmente no estamos perdiendo a la persona, sino estamos perdiendo las cosas que hacemos con esa persona. Entonces lo que necesitamos hacer es precisamente seguir adelante y hacernos otra vida, o hacernos o ayudarnos a hacer otras cosas que nos ayuden a crecer de forma personal. Pensamos para no aceptar, pensamos para no sentir, pensamos para intentar revertir lo irreversible, que es, por ejemplo, el fallecimiento de un ser querido, o cuando una persona se tiene que ir, porque las pérdidas no solo se trata de muerte, sino también de la pérdida, por ejemplo, de la salud, ¿no? De una persona. Entonces, se trata de que sintamos, de que atravesemos el dolor, porque si queremos racionalizarlo, lo queremos llevar así como algo, como un problema matemático, ¿no? No se va a poder, no lo vamos a poder trascender, y además se va a seguir anidando ahí. Por eso hay personas que tienen duelos patológicos, durante años siguen sufriendo, porque eso ya no es dolor, siguen sufriendo por la pérdida de su papá que murió hace 40 años, hace 30 años. Sufrir es opcional y el dolor sí es la clave del crecimiento. Evidentemente, los duelos pueden durarte un día, 2 días, una semana, 3 meses o toda una vida, como decía la compañera. Sin embargo, las pérdidas, como decía Sigmund Freud, es precisamente un vacío profundo. Y precisamente él hablaba de que las rupturas, no precisamente, o los duelos, son exactamente el perder una persona cuando muere,
que es por lo regular que de las personas no quieren intentar una terapia tanatológica porque piensan que solamente es en base a una muerte, sino que es cualquier cosa en donde se ha invertido una energía emocional, a lo cual se le llama líbido. Entonces te vacías y principalmente te puedes vaciar a través de algo que hayas perdido como un objeto del amor, algo que te desencadene melancolía, que te desencadene tristeza. Evidentemente puede ser un divorcio, puede ser una separación de alguien que querías mucho, puede ser también la pérdida de un trabajo, puede ser la pérdida hasta de un objeto que tanto querías porque a lo mejor era el jarrón que te había dado tu abuelita y que venía de generación en generación y se rompió, pero realmente es la energía que tú le pongas a cada una de esas cosas para que puedas, pues de alguna manera, generar el vacío y obviamente la ruptura en tu corazón. Y hay dolores que no se piensan, se atraviesan y en el impacto de la pérdida aparece un no saber radical, o sea, no sabemos qué vamos a hacer sin esa persona que se fue o que ya no está, no sabemos cómo seguir adelante, no sabemos quién, es más, llega un punto en el que no sabemos quiénes somos ahora porque no solo duele la ausencia del otro, sino la versión que éramos cuando estábamos con esa persona. De hecho, una de las pérdidas fundamentales y que se da mucho en todo esto es precisamente para Sigmund Freud la pérdida de un ser amado, ya que el ser amado, en él concentramos toda nuestra energía emocional, le dedicamos el tiempo, hacemos cosas, tenemos un hábito y desarrollamos cosas con esa persona. Evidentemente, cuando ya no se tiene a quién dirigir esa energía, es cuando nosotros empezamos a tener lo que sería, pues obviamente, el vacío, ¿no? Porque obviamente ya no está dirigiéndose esa energía a ningún lado y esa energía estaba en nuestra persona amada. Sí, y la hiperreflexión es una forma elegante de negar la realidad. Es una fantasía de control, una ilusión de que si encontramos la explicación, a lo mejor si yo hubiera estado ahí, o a lo mejor era si hubiera hecho más por esta persona. O sea, queremos encontrarle explicaciones para poder pues alejarnos del sufrimiento que estamos sintiendo en ese momento, del dolor. Entonces, el pensamiento te deja en el mismo lugar, te deja en el mismo lugar y no ayuda a que sigas avanzando en tu proceso de duelo, al contrario, te estanca. De hecho, hay una pérdida que a mí me gustó mucho porque es la pérdida ideal del yo, que es precisamente cuando empezamos a perder la idea de nosotros mismos, cuando empezamos a vaciarnos, cuando empezamos a bajar esa autoestima, cuando empieza a caer la autoestima y empezamos a, no sé, en cuestión de nuestro cuerpo, en cuestión de nuestras capacidades, en cuestión de las cosas que hacíamos y que empezamos a ver que a lo mejor no somos tan capaces, pero eso solamente es parte de nuestra mente, realmente no es algo que exista. O obviamente también del objeto narcisista, que es el que se ha vuelto pues de alguna manera algo así como melancólico, algo que tú tenías y que empiezas a perder, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas que nosotros empezamos a perder nos generan vacíos, solo que no ayuda a avanzar. Entonces, necesitamos ver que la pérdida, en lugar de ser una situación de tristeza, de falta de autoestima, de carencia, la debemos de utilizar como un trampolín para poder desarrollar ciertamente cosas que nos van a ayudar a que nosotros podamos estar mejor, que nos ayude a crear, a ser proactivos, a relacionarnos y a hacer cosas que nos puedan ayudar a ser mejores. Resiliencia. Y Freud, en su obra Duelo y Melancolía en 1917, habla acerca del duelo y dice que el duelo es un trabajo necesario. El duelo no es un estado patológico, sino una reacción normal ante la pérdida para aceptar que el objeto amado ya no está. Explica en el duelo, el mundo se ha vuelto, esa es una frase muy famosa que él tiene, y lo explica así, que en el duelo el mundo se ha vuelto pobre y vacío, y en la melancolía es el yo el que se vuelve pobre y vacío. O sea, cuando dependes
de la otra persona o de cuando dependes en general del empleo de las personas y no tienes nada interno, no desarrollaste algo para ti, un valor, un amor hacia ti mismo, siempre que pierdas algo va a ser como si te arrancaran parte de tu vida y vas a vivirlo como un sufrimiento inmenso. De hecho, Freud decía algo bien importante. No somos amos de nuestra propia casa, ya que nosotros a veces no tenemos el control de esa herida que nosotros tenemos en nuestra cabeza, ya que el inconsciente domina todas y cada una de las cosas que nosotros desarrollamos, ¿no? Entonces, gran parte de nuestras acciones están generadas a través de nuestro inconsciente. Pero no quiere decir que esto no pueda ser quitado, limitado y que podamos de alguna manera ayudarnos, porque de hecho nuestro cerebro pues no sabe que es algo bueno, es malo. Simplemente sus acciones se atraviesan a través del inconsciente y se realizan. Pero también podemos hacer que esto funcione, que no solamente decida el inconsciente, sino que también nosotros podamos generar esa ayuda para que nosotros, esa sensación de vacío, pues obviamente no lleve a cabo todas las acciones de nuestra vida. Sí, y en el duelo la persona sabe lo que perdió y aunque siente dolor por la pérdida, reorganiza su vida. En la melancolía, que es el duelo patológico, el dolor es inconsciente. La pérdida afecta el amor propio y aparecen culpas excesivas y reproches. Eso es precisamente la diferencia entre un duelo y una melancolía o un duelo patológico, que en este ya existen culpas y reproches, o sea, si yo hubiera podido, si yo hubiera hecho, si me hubiera acercado, si no lo hubiera dejado, y hay reproches no nada más hacia ti, sino también hacia la vida, hacia lo que se lo llevó, ¿no? En lo que tú creas. Nosotros tenemos consciente que hay una tanatóloga que se llama Gaby Pérez Islas y precisamente Gaby Pérez Islas, que es una de las mejores tanatólogas de México, después de nosotros, no es cierto. Dice que el vacío precisamente es una sensación de drenaje absoluto de energía. O sea, que a veces nosotros lo que hacemos es que perdemos nuestra identidad cuando perdemos algo, ya que perdemos la identidad en base a la seguridad que nosotros teníamos o de pues hagan de cuenta que nosotros le damos ese valor tan enorme, le metemos todo el punch a lo que estamos haciendo y por ende perdemos nuestra autoestima y lo que somos nosotros. Porque nosotros cuando amamos algo, la energía que se mete a esa situación, a ese objeto, a esa persona, a esas cosas, pues es tan grande que cuando dejas de hacerlo, ¿qué sucede? Pues pierdes todo lo que tenías, porque también te pierdes a ti mismo, porque dejaste toda la carne al asador, o sea, dejaste todo ahí. Por eso cuando ella dice que hay diferentes tipos de pérdidas, diferente a Freud, por ejemplo, hay una pérdida que es la pérdida de un hijo. La pérdida de un hijo no tiene ni siquiera nombre, porque es una pérdida tan brutal que no se supera, sino se acepta, se aprende a vivir con ella, con ese vacío, pero realmente eso va pasando con el tiempo. Entonces imagínense qué fuerte es el tener que perder algo que amas tanto, pero porque le metiste toda tu energía y obviamente todo lo que eras tú, y más en un hijo, ¿no? Porque eso, como les digo, se aprende a habitar con ellos en el tiempo, pero no se acepta el hecho de que esa persona no esté. Sí, de hecho, mucha gente dice, ya supéralo, ¿no? Ya pasó, olvida el pasado. Y en este caso, y en cualquier caso, el pasado no se olvida, no se debe olvidar, porque precisamente, bueno, perdiste un empleo, vámonos ahí, perdiste un empleo y tú sabes que hubo ciertas situaciones que tú llevaste a cabo para que ese empleo también ya no estuvieras ahí, ¿no? Entonces, si tú olvidas, es como dejar, pues lo olvido, ya pasó, no pasa nada. Pero cuando tú aprendes, en lugar de olvidar, más bien hay que aprender del dolor, hay que aprender del pasado y de las pérdidas, porque aprendes y sabes que esta vez vas a actuar, a hacer las cosas de manera distinta, ¿no? Para que valoren tu trabajo, para que tú mismo valores tu trabajo y para que también comprender que nosotros no valemos por un trabajo,
no valemos por nuestra madre, por nuestro padre, o sea, no valemos por los demás, no valemos por lo que tengamos, sino porque por el simple hecho de existir ya tenemos un valor aquí. De hecho, hay pérdidas tan enormes como la pérdida de la salud, que hace que las personas se limiten, se congelen y que no puedan salir. Una de esas pérdidas es el Alzheimer. Otra de esas pérdidas también es la vejez. También puede ser la seguridad, las cosas en las que nosotros fundamos, por ejemplo, nuestra casa. Hay un sismo y se caen esas cosas que tanto creamos con tanto cariño, con tanto esmero. Puede ser el fin de un proyecto, puede ser el fin de un proyecto de vida, puede ser un divorcio. Sin embargo, no se acaba la vida ahí. Yo creo que podemos hacer con lo que nos está pasando muchísimas cosas, ser proactivos y volver y continuar la vida de tal manera que podamos volver a empezar. Debemos de volver a empezar todos los días, porque el hacerlo es tener resiliencia, es tener capacidad y es tener un gran amor propio y autoestima, ya que obviamente una pérdida, en lugar de manejarla como lo que es una pérdida o como un vacío, debemos dar como una oportunidad de ser todavía mejor, porque entonces ya tenemos la capacidad y la experiencia para desarrollarnos en otro ámbito, porque ya no vamos a estar con los ojos cerrados, ya no vamos a estar pensando que esto ya no está, más bien está y nos está sirviendo para ser cada día mejores. Además, ya habíamos mencionado la vez pasada que nuestros seres queridos, los que sí fallecieron, no se van del todo, ¿no? Existen en nuestros recuerdos, en nuestras memorias, en lo que olemos, en lo que vemos, están. Entonces, eso como que ya supéralo, déjalo pasar, pues no, eso no sirve. Lo que más bien sí funciona es aceptar, ¿no? Que aquí en la Tierra pues ya no se van a poder reencontrar aquí en la Tierra. No sabemos si existan vidas en otros lugares ni nada, pero por lo menos aquí por el momento pues ya no. Y el duelo se puede interpretar de dos formas según el contexto. Por ejemplo, el punto de quiebre y la reinversión. A veces las pérdidas pues nos ayudan, nos obligan prácticamente a actuar como un punto ya de quiebre, ¿no? Nos obligan a actuar, porque estamos a veces en una zona de confort. Aunque inicialmente nos vacían o nos desmotivan, pueden obligarnos a descubrir una mejor versión de nosotros mismos y a mejorar algo, convirtiéndonos en la devastación en algo en un nuevo comienzo, ¿no? O con lo que podemos aprender. Uno de los vacíos más grandes que puede tener una persona es precisamente la ausencia. Cuando no, ya no está esa persona, cuando ya no la vemos, cuando vemos sus cosas y tal vez cuando muere alguien y dejamos en el ropero o sus cosas o su ropa y hacen un ejemplo bien chistoso y hermoso a la vez de un dinosaurio. Cuando compras un dinosaurio ese que le echas agua y ese dinosaurio se empieza a expandir en la botellita donde lo tienes, se expande y se llena en cada uno de todos los rincones de ese lugar a donde tú lo pusiste con agua, pues es precisamente que esos rincones físicos y emocionales se van llenando precisamente con la ausencia de esa persona. Lo que necesitamos es obviamente apoyar en esos 3 meses donde la persona más o menos es el tiempo para que vayamos aceptando que esa persona ya no va a estar, ya sea que no esté porque, pues sí, ¿no? Porque haya muerto, porque se haya ido, porque haya tenido que cambiarse de casa, porque también eso nos deja un vacío, ya no vamos a estar con esa persona, ¿no? Pero tenemos que entender que las personas también son prestadas y que las personas también continúan su camino, que las personas no a veces se van a quedar con nosotros. Hay diferentes tipos de personas. Hay 3 tipos de personas, que es la persona hoja, la persona rama y la persona raíz. Y eso cuando lo entendemos, empezamos a crecer y empezar a entender que las personas no siempre van a estar. Obviamente la persona hoja es la persona que se desprende fácilmente y que solamente viene a enseñarte algo y se va. Está la rama, que también viene a enseñarte algo, pero que dura un tiempo más para poder sostener algunas cosas. Y la persona raíz es la que se queda contigo
para siempre, la persona que te ayuda a crecer, a desarrollarte y que siempre va a estar ahí hasta en tus momentos más difíciles. Pero recuerda, la ausencia también se puede curar con otras personas, con otras cosas, con otros objetos, no necesariamente quedarte estacionado en el que se fue, sino ver que tienes la amplitud de conocer a alguien más. Sí, de hecho, pues precisamente en este tipo de duelo que es el de reinvención, perdón, que es el de reinvención, es en donde a veces estamos en una zona de confort, en un trabajo, en un lugar, y es el momento de partir, ¿no? Es el momento de que a lo mejor te despiden, pasa una situación, recorte de personal, etcétera. A veces, y yo sí creo en eso, tú no tienes el valor de moverte, entonces la vida te tiene que mover para que puedas seguir con lo que te corresponde, por el camino que te tienes que ir. Exactamente, y es crecer, a final de cuentas, si nosotros vemos todas estas formas, ¿no? De llenar esos vacíos, nos vamos a dar cuenta que no es tan malo perder. A veces perdemos para ganar, porque se nos abren panoramas, se nos desarrollan cosas, nos generamos creatividad, hacemos cosas diversas y decimos, wow, yo no sabía que podía hacer esto. Pero como estamos tan estacionados en que otros a veces nos resuelvan o que a veces nos den las cosas porque las tenemos tan a la mano o estamos tan acostumbrados a que la otra persona haga todo, muchas veces nos quedamos ahí y no luchamos, no seguimos, no continuamos. Cuando esto sucede y la persona se va o ya no está la persona porque muere o por X cuestión, entonces nos hace que nosotros empecemos a movernos, como dices, ¿no? A final de cuentas, empezamos a ser proactivos, a generar cosas, a hacer algo que no hacíamos antes, a lo mejor socializamos, a lo mejor nos conseguimos un trabajo, a lo mejor y les digo porque yo tengo un paciente en el cual su mami murió, ¿no? Y nunca hizo una vida, ¿no? Y entonces tú dices, ¿qué voy a hacer ahora? Pues, ¿qué voy a hacer ahora? Vivir, porque ahora ese vacío que ya dejó tu mami ya no está, pues te va a ayudar a que puedas hacer una vida en donde a lo mejor haces una familia, tienes un mejor trabajo, y entonces la ausencia no es mala, te está dejando un aprendizaje y una vida diferente. Sí, y además debemos aprender a comprender que nada es para siempre, que hay momentos, ¿no? En los que llega un punto en el que nos tenemos que ir o los que están con nosotros también se tienen que ir, ¿no? Y hay muchas veces a lo que le lloramos más o lo que sufrimos más no es tanto por la persona que murió, sino por nosotros mismos, ¿no? Porque a lo mejor no aprendimos a afrontar las adversidades de la vida, porque se murió mamá y ahora quién me va a resolver, si era mi confidente, mi amiga y todo, ¿no? Porque nunca te diste la tarea de salir al mundo y conocer otras cosas, te quedaste encerrado, enclaustrado en una burbujita y cuando se va mamá, papá, ya no sabes qué hacer, ¿no? Se te acaba la vida. Pero es precisamente eso, cuando uno depende de los demás, cuando dependes de las cosas materiales, cuando dependes de las personas, cuando dependes de lo externo para estar bien, es cuando viene ahí el verdadero sufrimiento, porque ahora ya no sabes qué hacer con tu vida, porque ya todo lo que tú tenías cómodo, las expectativas, a veces también sufrimos por las expectativas que teníamos, ¿no? Entonces, es muy importante que aprendamos a darnos, a hacernos nuestra propia vida, a tener un proyecto, a no abandonarnos en función de los demás. Dice nuestro jefe, excelente tema y muy bien desarrollado. Las felicito porque Wendy y Claudia, Claudia y Wendy, se han convertido en un referente de orientación y aportación para ayudar a todas las personas a mejorar su nivel de vida cotidiana. Un abrazo y mis respetos y admiración para ustedes. Juan Manuel Padrón Lara.
y les pido una terapia para mí, cuando quiera, jefe, pero no, esto es muy difícil para las terapias. Así que no deja hablar. Nada más, exactamente, no deja hablar. Lo más que podemos hacer es darle mucho cariño, nada más. Escucharlo. Sí, escucharlo, porque no deja hablar. Pero bueno, y no solamente hablamos de personas, sino también hablamos de ¿cómo se llama? De animales. Hay vacíos que la gente no comprende, que la gente no entiende, porque no ha tenido la posibilidad de convivir con un animalito. Creo y considero, y lo hablo fuerte y quedito, que muchas veces un animal es mucho mejor que una persona, porque es el que te ama de forma incondicional, es el que siempre está ahí, seas lo que seas y hagas lo que hagas, ese animalito siempre te recibe de la misma manera. Y cuando se mueren o cuando se van, se te pierden, ¿no? Porque también se llegan a perder, precisamente se deja un vacío profundo en la persona, y obviamente porque él era parte integral de la familia, les daba amor, les daba cariño, les daba compañía, y cuando se va este animalito, pues se hace como si se hubiera muerto una persona. No toda la gente lo llega a entender. Es bien importante saber que ya hay lugares en donde ya se hace, que se llama tanatorios, en donde ya se hace el funeral de un perrito o de un gatito, en donde la persona puede velar a su animalito y puede llorarlo como es debido. ¿Por qué? Porque también es un ser que te llenó de muchas cosas hermosas. Entonces también debemos entender que los vacíos y las pérdidas son diferentes a cada una de las personas, son inherentes a ellas. O sea, yo no puedo sufrir por lo mismo que sufre Clau o por lo mismo que sufre cualquier otra persona. Todos tenemos nuestros propios vacíos y pérdidas y las enfocamos de diferente manera porque somos personas que sufrimos diferente y que de alguna manera también necesitamos cosas distintas. Entonces, para las personas que tienen pérdidas de mascotas, también nosotros somos empáticos y entendemos que también te deja un vacío tan grande como si fuera el de una persona que vive contigo. Sí, es cierto. De hecho, los animales son son de los seres más bellos, ¿no? Y en muchas ocasiones son son los compañeros de muchas personas, de adultos mayores, de niños, ¿no? Son compañeros y son parte de la familia. Y hay que entender también ese proceso como padres, como hijos, como hermanos. Hay que entender ese proceso en el que la mascota murió y el otro está sufriendo, el otro está sintiendo el dolor. Y sobre todo, por ejemplo, menciono a los niños porque son los que en este caso pueden demostrar en muchas ocasiones el dolor que sienten por su animal y les dicen, oye, no, pero no seas ridículo, era solo un perro. O sea, imagínate qué doloroso es para un niño que es su amigo, su compañero, porque se conectan padrísimo. Imagínate que de repente ya no está, ¿no? Entonces sí hay que darles también un proceso de duelo siempre a nuestros animales. Bueno, de hecho, no solamente es un perro, ¿no? Es tu compañero, es Exacto. El que juega contigo, el que te acompaña, el que está siempre ahí. Y como les decía, es el ser que hagas lo que hagas y seas lo que seas y tengas lo que tengas, el animalito siempre va a estar ahí. Sí. Le des de comer o no, lo cuides o no, siempre, de verdad, el animalito está ahí y te recibe. Para ellos, ¿por qué te reciben de esa manera los perritos cuando llegas a tu casa y mueven la cola? Porque para ellos el tiempo pasa mucho más rápido y para ellos piensan que te ha sido meses cuando solamente te ha sido horas. Entonces muchas veces los animales te ven como padre y entonces piensan que los has abandonado, aunque hay mucha gente que sí abandona a los animales, que sí los deja en una esquina, que sí los tira en la calle. Si tú tienes un animalito y ya creció y se está volviendo viejito, también es importante de entender que los animales no son un juego y no son un juguete y no son un regalo de Navidad o de Reyes, porque muchas veces las personas, o de cumpleaños, ¿no? No saben qué regalar y regalan un animalito que al rato va a crecer y que van a desechar porque ya no les va a parecer tan simpático, ya no les va a parecer tan bien.
Entonces debemos de entender que también ellos son seres vivos que también sufren y así como nos dan amor, pues precisamente también debemos de amor con amor se paga. Entonces, ¿por qué hice ese paréntesis con los animales? Porque ciertamente es eso, una pérdida, un vacío cuando ya no está el perrito. Yo sí conozco una persona que tenía muchísimos años con su perrito y ese perrito, los señores son grandes, entonces cuando se muere el perrito sufrieron muchísimo, el señor fue a parar al hospital porque la compañía y el amor que le daba ese ser era tan grande que ellos pensaron que se había muerto como alguien de su familia. Entonces cuando se va el animalito dicen es que ya no tenemos nada y son personas solas que luego su familia no las va a atender, pero el amor que ellos necesitaban, ¿quién crees que se los daba? Pues se los daba el animalito. Y fue un vacío tan grande que llegaron hasta enfermarse. Sí, así es. De hecho, el proceso de duelo se trata de dolores intensos que necesariamente deben ser atravesados, no evadidos, no olvidados, para poder aceptar el impacto emocional que causó en nosotros. Está bien, es parte de la vida, o sea, si no tuvieras sentimientos, si estuvieras muerto, entonces no sentirías nada por alguien que se fue, ¿no? Si fueras alguien indolente, pero es normal que te cause dolor la pérdida de un ser querido, la pérdida de una mascota, la pérdida de un empleo que en muchos casos han trabajado durante años e injustificadamente los corren. Entonces, todo eso implica siempre dolor y un cambio. De hecho, las pérdidas no solamente vienen solas, las pérdidas también vienen como pérdidas secundarias y hay algo que se llama efecto cascada. El efecto cascada es precisamente las cosas que se derivan del primer duelo o de la primera pérdida. Por ejemplo, cuando se separan las personas, puede ser que la pérdida de la rutina diaria de estar con una persona, de hacer de comer, de lavar, a lo mejor hacer otras cosas, o la pérdida de la familia política, porque muchas veces las personas se llevan muy bien con la familia política, cuando se separan, cuando hay un divorcio, cuando hay algo, entonces ya no les hablan, ¿no? Se alejan y se pierde ese contacto. Puede ser también la pérdida de lo estatus, o sea, si tú te casaste con una persona que tenía mucho dinero y entonces esa persona dice, ya no más, y se va la mujer, pierde ese estatus la mujer, ¿no? Ya no trae carro, tiene que trabajar, tiene que desarrollarse. Y pues también planes a futuro, porque muchas veces cuando se tiene una pareja, pues ¿qué creen? Pues se hacen muchas cosas, ¿no? Vamos a viajar, vamos a hacer un negocio, vamos a hacer esto, y esos son los efectos que generan todavía dolor en el duelo, porque no solamente perdiste a una persona, sino perdiste todo lo inherente a esa persona, a esa situación, a esa cosa que tú estabas llevando a cabo. Entonces ya es como que una multifacética forma de vivir un duelo. ¿Por qué? Porque estás, pues obviamente, perdiéndolo todo, pero eso es lo que te va a ayudar a reinventarte, porque todos los días podemos volver a comenzar como una nueva oportunidad. Así es, y de hecho es importante que acudamos a terapia, que estemos monitoreándonos, eh, pues el proceso no es express, ¿no? De, bueno, yo ya acepté, yo ya entendí, yo ya sé, eso es razonar, pero el proceso se tiene que vivir y lo más recomendable es que lo vivas en terapia con personas especialistas, tanatólogos, psicólogos, que te pueden apoyar en tu caminar, en este proceso, en este camino, para a través de lo que perdiste puedas aprender porque Víctor Frank decía, es el padre de la logoterapia, y decía que para que una pérdida valga la pena, tiene que tener sentido. Entonces nosotros le vamos a dar ese sentido a la pérdida que tienes el día de hoy. Pues de hecho, precisamente el vacío lo que hace es llegar al aprendizaje. Y yo les quiero recomendar, aparte de la terapia, como dijo mi compañera, también si no quieres ir a terapia, porque también es muy válido no ir a terapia porque no se sienten a gusto, creo que debemos de conectar con nuestro terapeuta y ver si él nos convence y si no nos convence, pues tienes que también tomar otras opciones
como en el caso de libros o algunos artículos, y hay un libro que se llama Cómo curar un corazón roto. Así que si en determinado momento tú necesitas alguna dirección, pues obviamente ese es el libro que les digo, se llama Cómo curar un corazón roto. Y obviamente la pérdida te va a hacer sentir muy cansado, pero lo que tenemos que hacer es resignificar el dolor. Si duele, realmente es porque hubo mucho amor y debemos de perdonar desde el amor. Yo siempre les digo así porque el perdonar desde el amor es perdonarnos a nosotros mismos y perdonar al otro, pero desde la conciencia, para que esto de alguna manera pues se cure de forma eventual y estemos abiertos a lo que sería más amor, porque esto lo único que te va a hacer es acunar las condiciones necesarias para que venga algo mejor. También es importante que cambiemos nuestro concepto de la muerte, que le demos un nuevo significado para que no sea algo tan ambiguo, ¿no? Que no conozcamos, que le demos un nuevo significado a la muerte, que cambiemos las creencias, porque todo esto es un sistema cultural, y no hablamos de nuestra cultura de los aztecas, de los mayas, sino más político, actual, ¿no? Desde que vinieron los españoles a conquistarnos, etcétera, nos cambiaron todas nuestras ideas, nuestra cultura. Entonces, el día de hoy no estamos a veces tan familiarizados con la muerte, y para poder tener un proceso de duelo, pues lo más saludable posible, es necesario que nosotros cambiemos nuestro concepto de la muerte, que estemos atentos a lo que estamos sintiendo y que procuremos no estar negándonos a sentir. Hay una pequeña terapia que se llama la maleta de la vida y precisamente lo que hace esto es que tú puedas escribir y revisar las cosas de esa persona o de esa situación que ya no debas de cargar en tu equipaje o en nuestro equipaje, pero este equipaje es emocional. ¿Qué es lo que sí vas a echar en tu maleta? ¿Qué es lo que vas a dejar de tu maleta? ¿Y qué es lo que debemos de soltar para viajar de alguna manera más aligerado, más consciente de lo que estás? No siempre te tienes que quedar con las cosas que no te sirven. A veces hay que desechar. Debemos de aceptar las cosas, de autoconocernos y escuchar ese vacío y ver que realmente a veces las pérdidas también son buenas, para reconocer nuestros sentimientos, para que esa sea una necesidad de satisfacer, pues de alguna manera algo no satisfecho, porque también suele suceder. Y en ocasiones nos duele aceptar que lo que estamos viviendo, lo que estamos haciendo, en lugar de sumarnos, nos está restando, nos está dejando ver que estamos siendo no valorados, no teniendo una gran autoestima, y de alguna manera, pues reconocer ese sentimiento nos hace todavía más fuertes, más resilientes, de tal manera que lo que vamos a hacer es reconstruirnos a través de ese duelo, de esa pérdida o de ese vacío. En el duelo, la diferencia entre el duelo y el duelo patológico es que en el duelo patológico no se acepta la pérdida, y en lugar de soltar, hay una resistencia y hay una identificación narcisista con lo perdido. Sientes que tú eras parte de esa persona, como si estuvieran no conectados, sino más bien como algo como una simbiosis, como una dependencia emocional profunda. Y en el proceso del duelo culmina cuando la persona logra aceptar la pérdida y queda libre para poder reinventarse, y su energía la canaliza ahora en nuevos objetos de amor. Es bien importante hacer algo que se llama rotulado emocional. El rotulado emocional es precisamente ponerle el nombre a tu emoción, porque eso también nos ayuda a que esa emoción se vaya desgastando. Por ejemplo, siento soledad, siento tristeza, siento miedo, y esto le resta mucha importancia. Entonces, no nos debe de dar miedo decir lo que sentimos y ponerle nombre para que podamos ayudar a contrarrestar todo lo que deviene en base a esa emoción.
También es importante hacer un diario de emociones, el cual nos ayuda a escribir sobre tus pensamientos diarios, ver la forma en la que te sientes, por qué te sientes así. Pero cuando hablamos de diario de emociones, y yo se lo digo a mucha gente, no es escribir, ayer conocí a una chica linda, o sea, lo que todos conocemos como un diario, ¿no? Y que lo ponía sobre llave, no, es colocar todos los días los pensamientos negativos, intrusivos y felices que tú tengas en ese lugar. Así como pues tenemos el mindfulness, que es respiración, el juzgar y disminuir la ansiedad. Es bien difícil no poder juzgar al otro por el vacío que siente. Por eso les platicaba lo de los perritos, porque a veces somos muy indolentes y no vemos que el dolor que él tiene no es el mismo que yo tengo, ni lo va a gestionar, ni va a gestionar esa emoción de la misma manera que yo, porque no somos iguales, porque no vivimos lo mismo. Entonces, cuando nos ponemos en el lugar del otro, entonces entendemos que el otro también puede sufrir de cosas que a nosotros tal vez ni por aquí nos pasaron, pero eso nos ayuda a que disminuya la ansiedad, el aceptar, el tener esa aceptación de lo que sentimos y por qué lo sentimos y que también es válido hacerlo. En el proceso de duelo es importante la empatía y la comprensión de tu propio dolor, la empatía con tu dolor, el dejar de pensar, no debo de sentir esto, no tengo ¿por qué estoy así? No lo, o luego las frases, ¿no? No lo dejas, ya deja de llorar, no lo dejas descansar en paz. Y todas esas frases que vienen, pues, que son habituales, ¿no? Para disque consolar a una persona, y obvio se hacen con la mejor intención, ¿no? Pero al final la persona que está viviendo el dolor lo menos que quiere es escuchar esas palabras, la verdad. Y hay que ser empáticos y mejor en esas ocasiones solamente estar ahí, con eso basta, con que prestes tus oídos, no necesitas hablar, porque hay personas que nada más quieren estar hablando y no saben escuchar. Entonces, en esos momentos lo mejor, lo más valioso para esa persona, tu amigo, tu hermano, es que lo escuches y que estés ahí para darle un abrazo cuando lo necesite. De hecho, es Israel Aguilar, dice, hola Wendy Claudia, excelente tema, saludos. Pues no lo creo, porque no tenemos tantas visualizaciones, luego sí tenemos muchas, ¿sí, no? Fíjense que algo que les va a ayudar mucho también es la respiración diafragmática. Obviamente es inhalar y exhalar en diferentes espacios, con sus espacios de detenimiento y todo eso. Y algo bien importante, que para mí es algo muy bueno, es el escaneo corporal. Precisamente lo que vamos a hacer es prestar atención, esa emoción, hacia qué parte del cuerpo se va. Recuerden, nosotros siempre estamos con lo de los síntomas, o sea, donde me duele es porque la emoción se está recargando hacia alguna situación. Puede ser enojo, puede ser tristeza y todo. Y sobre todo, que es bien importante, redefinir los valores personales. Lo que es importante para ti como la libertad, la conexión, la creatividad y actuar en consecuencia, eso te sirve a ti. Pero tú no puedes juzgar al otro porque al otro no le va a ayudar ni le va a servir. Nos debemos de ser bien empáticos con eso. O sea, yo se lo remarco varias veces porque considero y creo que eso es lo que nos va a ayudar a que el otro salga adelante mucho más rápido cuando tenemos a alguien cercano que está viviendo un vacío o que está viviendo un duelo. Y lo que sí podemos hacer para sacar adelante a alguien que se encuentra en duelo o que se encuentra con un vacío excesivo o una tristeza excesiva es precisamente hacer objetivos pequeños. Estos objetivos pequeños son metas diarias significativas que dependen de ti o no, pero que de alguna manera no deben de depender de otros totalmente. Por ejemplo, hoy me levanté, hice ejercicio 2 minutos, o a lo mejor me levanté, yo sí comí bien, o traté de salir adelante, me quise quitar la ansiedad, salí a caminar. O sea, todos esos objetivos pequeños te van a ayudar a ti a salvaguardar tu forma de ver las cosas y de llegar adelante ese duelo, así como pues cultivar la creatividad, o sea, retomar pasatiempos. Por eso se hace algo que se llama arte terapia. Ojalá que todas las personas que estén por ahí tomen en cuenta la arte terapia porque mucha gente piensa que es ir a jugar o ir a pintar.
y era hacer cosas, y yo lo puedo hacer en mi casa, diciendo, es que yo puedo hacer un dibujo en mi casa. No, porque el seguimiento que se da en arte terapia es precisamente la terapia, pero haciendo cosas de manualidades que nos ayudan a enfocar esa emoción en eso que están haciendo, ¿no? Sí, de hecho tenemos un taller próximamente de arte terapia en SEM. Lo anuncio aquí para que después no digan que no hacemos. Sí, nos contacten y para que vayan, ¿no? Sí. Y el duelo es el precio que pagamos por el valor de haber amado. Esa es la realidad. Cuando tú amas a una persona, cuando tú has estado, cuando te entregas a la otra persona, es cuando obviamente la partida, la muerte de ese ser querido va a doler muchísimo. Entonces es parte de la vida, es parte del proceso y no se sientan mal por sentir tristeza o por sentir miedo. Hay que trabajarlo y hay que hablarlo. Es importante. Lo que resistes persiste. Lo que quieres ocultar, lo que niegas, eso es lo que más va a persistir. Entonces es importante pues la aceptación. Exactamente, y les doy otros 2 tips, que es el movimiento consciente, que es hacer ejercicio físico para liberar endorfinas. Es bien importante dedicar un tiempo para nosotros. Los vacíos, los duelos, las tristezas se van cuando empezamos a preocuparnos también por lo que nosotros queremos, por nuestras necesidades. Hay que tener algo que se llama desconexión digital en todos lados, menos a las 10 de la mañana cuando están, 10:30, cuando estamos con las chicas de Freud, que es limitar en tiempo en redes sociales. Muchas veces vemos cosas en las redes sociales que queremos vivir o que queremos sentir, los cuerpos, la vida, y entonces nos va generando una ansiedad enorme porque queremos tener lo que no es nuestro, queremos enfocarnos en algo que no es nuestra vida y también nos genera duelo y vacío y también es una pérdida porque yo quiero tener el cuerpo de la chica que sale ahí. Yo quiero tener esa casa enorme porque yo tengo la mía muy chiquita, ¿no? Entonces, eso te desconecta con la realidad y también te hace sentir y sufrir en demasía. Saludos, mamita. Dice, saludos, chicas de Freud, soy su fan. Ya se conectó casi al final, ya vamos a acabar. Algo también muy importante es que el alcohol, las drogas, los fármacos son una salida de emergencia, son una salida falsa. Son una salida falsa. Muchas personas viven así sus duelos, fumando, tomando, enchuchándose con clonazepam, fármacos para dormir, y si no es recetado por un psiquiatra, a veces antes de ir a un psiquiatra, toma terapia, porque en el mismo psiquiatra te dicen, ¿sabes qué? Sí, te doy tus medicamentos, pero tienes que acompañarlo con terapia. Entonces, a veces por no vivir ese esfuerzo, ese dolor, de aceptar, de estar en el proceso, nos queremos anestesiar con otras sustancias ajenas. Y lo que va a provocar esto es una mayor dependencia y a la postre una mayor depresión y una mayor ansiedad. Entonces es importante que nosotros, antes de que decidamos por nuestra propia cuenta, porque me dijo mi comadre o mi mamá o mi tía, tómate este pedacito, no pasa nada, nada más para que duermas, antes de eso hay que acudir a un especialista. Exactamente, pues ya estamos llegando casi al final, Clau. Yo voy a hacer 2 referencias, 2 frases que me parecieron muy importantes en este tema, porque creo que si las siguen al pie de la letra, creo que van a poder entender que la única persona más importante en la vida para sí mismos son ustedes. Solamente se tienen a ustedes, no hay nada más, lo demás viene por añadidura, pero evidentemente nosotros somos los que debemos de caernos bien, amarnos, cultivar nuestra propia plantita y estar felices por tener a alguien, porque así como nacimos nos vamos a ir, pero solamente con nosotros, con lo único que tenemos, con nosotros, con Claudia, con Mari, con Wendy. Somos los únicos que vamos a empezar y nos vamos a ir juntos. Dice, suelta lo que ya te soltó y no digas adiós. Dile gracias por todo lo aprendido y por todo lo que fue. No mires atrás, ya no vas por ese camino. Al contrario, sigue adelante, vive otra vida,
Reconéctate con lo que no hiciste, porque muchas veces por estar con algo, con alguien, dejas de hacer. Reconecta con esos pasatiempos, con esas cosas que quisiste hacer. Y si dejaste hacer cosas por cuidar a otros, también vuelve a entender que la vida te está regalando la mejor oportunidad de vivir todo lo que no se ha vivido. Gracias. Así es. Y el dolor solo es soportable si tiene un sentido. Así es que dale, búscale el sentido a ese dolor que estás viviendo. No digas por qué yo, más bien para qué, para qué. Y así vas a poder encontrar un nuevo camino y un nuevo comienzo. Hasta la próxima.